Obviamente, pues el tiempo es oro, vale oro y pues necesitamos abordar gran parte del contenido de este reforzamiento. Así que les mencionaba que sí vamos a trabajar en dos partes, les mencionaba el compañero, una parte que va a ser la lectura y la otra que la vamos a concentrar hasta mañana en la redacción. Por consiguiente, vamos a ir discutiendo aspectos. Cuidado con el micrófono, chicos. Ahí, muy bien. Cuidado. Vamos a... Hay interferencia. Escucho como... ¿Escuchan bien ustedes? Hay algunos participantes que activan el micrófono, entonces les voy a silenciar el micrófono y si tienen alguna consulta pueden hacerlo a través del chat. Ok, muy bien, gracias, Lester. Gracias. ¿No puedo yo manipular la presentación, compañero? Tiene que ser usted. Compañero Lester. Ahí le aparece la parte de tomar el control. En la parte de abajo, ¿no? Vamos a ver. Sí, aquí está. Pensé que solo iba a poder usted porque usted lo abrió, el documento. Ahí está. Perfecto. Entonces, en esta parte del razonamiento lógico, que está enfocado en estos dos elementos, quiero que noten que vamos a tener específicamente algunos objetivos. El objetivo general específicamente es explicar el razonamiento lógico de la lectura y la redacción de textos mediante la guía de estudios y la prueba de práctica que ya se les ha proporcionado con antelación para la PA, con el propósito pues de lograr un mejor rendimiento en los aspirantes, un rendimiento óptimo como les menciono. Y entre los objetivos específicos tenemos resumir el razonamiento lógico aplicado en la lectura y redacción. Es decir, que no podemos abarcar todos los ejercicios, jóvenes. Definitivamente no, porque es bastante amplio. Sin embargo, al final, cuando haya una sesión de preguntas, ustedes pueden quizás consultar sobre el ejercicio en el que han tenido mucho problema. Podemos abordarlo, ojalá nos de ese tiempo. Por eso hemos distribuido en dos partes la sesión. Además, identificar las palabras claves que les auxiliará para comprender el componente que será analizado en la prueba. Es decir, que muchas veces el estrés les puede conllevar a confundirse. Así que tenemos palabras claves en las que ustedes deben fijarse para que sepan, me está preguntando sobre el léxico, entonces tengo que enfocarme en el vocabulario, en el significado. O me está preguntando sobre aspectos literarios, por eso tengo que recordar cuáles son los tipos de orden narrativo, de los tipos de narración, los tipos de discurso, y de acuerdo a eso, pues van hilando esas palabras claves con lo que se les está pidiendo. De igual manera, tenemos el tercer objetivo. Ahí no vemos, vamos a ver aquí. El tercer objetivo, que es que interpreten las 5 categorías que componen la prueba, entre ellas el vocabulario, las ideas explícitas e implícitas, el análisis cuantitativo y literario. Y vemos que son esos 5 componentes que vamos a ir abordando en esta primera fase para que ustedes puedan realmente quedar un poco más claros. Yo sé que se les ha cambiado el contenido y quizás sientan que es bastante, pero la idea es de que con este repaso ustedes se sientan un poquito más relajados, tengan más claros esos aspectos y pues ya vayan listos para su prueba. Y el último objetivo, que es que logren ustedes aplicar las 5 operaciones del proceso cognitivo que están precisados para la redacción. En este caso, tenemos la elisión, la adición, la generalización, la integración y recuerden que también la particularización. Entonces, esos elementos que los vamos a abordar ya mañana. Este último componente de la redacción.
Entonces, comencemos de lleno con este primer punto. Aquí tenemos estas 5 categorías que son las que se están evaluando en la prueba de aptitud académica. Entonces, ¿cómo vamos a ir relacionando estas categorías con esas palabras claves? Aquí yo les he dado en la presentación, esta presentación se les va a proporcionar después, como les dijo el compañero, se les va a dar el link y va a quedar grabada la sesión para que ustedes puedan recordar esas palabras claves. Tenemos que el primer componente o la primera categoría es el vocabulario. Por consiguiente, entre las palabras claves que va a utilizarse en la prueba es la palabra X, se refiere a esto, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos hablando de un vocablo, por lo tanto estamos evaluando el vocabulario. ¿Qué elementos se evalúan en el vocabulario? Bueno, tenemos entre ellos las palabras polisémicas, que les menciona desde un inicio en parte del repaso del contenido, y tenemos también las palabras sinónimas, incluso las antónimas. ¿Cuáles son esas palabras polisémicas? Aquellas que en donde una palabra posee más de un significado, es decir, que es la misma palabra con más de un significado, y que además el significado varía según el contexto. Entonces, ¿por qué cuando les dicen en la pregunta, en el enunciado de pregunta, cuando les dicen la palabra planta tiene el significado en el texto anterior, tiene este significado? Entonces, el A, B, C, y les dan las opciones. ¿Por qué no pueden contestar de forma azarosa? Ah, sí, la planta, estamos hablando de la planta vegetal, o estamos hablando de una planta térmica, una planta del segundo piso. Tenemos que ver el contexto, leer el texto, y de acuerdo a eso, ustedes van a notar, se está utilizando con este significado. Tiene varios significados que son aceptables en el grupo de respuestas que les están dando, pero no significa que todas son válidas, porque eso va a variar de acuerdo al contexto. ¿Están comprendiendo? A ver, jovencitos, ¿han comprendido? Sí. Ok. A ver, veo que aquí está conectado Erling. Erling, otra palabra que consideren, a ver, ¿por qué derecho? Ahí está como ejemplo. Vean, agitar, estrellado, les doy como ejemplos de palabras que son polisémicas. ¿Por qué? ¿Qué significados tienen? Si planta funciona como planta vegetal, se puede referir a la planta de segundo piso, como les dije, una térmica, una planta eléctrica. ¿Qué significados tiene derecho, Erling? ¿Qué significados podemos darle? ¿Cuáles diferentes significados? Bueno, puede ser el lado derecho o podría ser la carrera de derecho. Excelente. Sí. Muy bien, Erling. Y vamos a ver, Isamar. En el caso del verbo agitar, ¿con qué significado lo podemos utilizar agitar? ¿Cuáles son los dos significados que podemos utilizar? Isamar, ¿está ahí? ¿O Luis nos puede ayudar? ¿Puede ayudarle a Isamar? A ver. Vamos, piensen. Piensen, porque así yo estoy más segura que van entendiendo. A ver. ¿Algún otro participante, además de los que mencioné? Vean que ya su compañero Erling les dijo derecho. Estamos hablando de la posición y estamos hablando también de la carrera derecho. ¿Qué otros aspectos en el caso de la palabra agitar podríamos decir? ¿Qué significados? Kevin levantó la mano, entonces no sé si puede activar su micrófono, Kevin. Sí, podemos utilizar agitar cuando, por ejemplo, tenemos un bote lleno de agua, nosotros lo agitamos, o estamos haciendo limonada, agitamos, y también cuando nos cansamos. Ay, excelente, muy bien, muy bien. Entonces van comprendiendo. Otros aspectos que podrían medirse en el vocabulario son las palabras sinónimas y las antónimas. ¿Cuáles son las palabras sinónimas? Son emblemáticas para la redacción, las necesitamos. ¿Por qué? Porque enriquecen nuestro vocabulario. Así podemos utilizar
variedad de palabras que están refiriéndose al mismo significado para evitar la repetición. Entonces, ¿en qué casos les va a decir siempre el texto del ejercicio? La palabra se refiere a. Podemos encontrar sinónimos que son válidos nuevamente, que podemos decir, sí, son válidos y podrían ser la respuesta, pero no. Tenemos que ver siempre el contexto. Y en algunos casos, pues, las palabras sinónimas no son tan exactas y tan precisas en cuanto al significado, sino que tenemos que buscarlas y seleccionarlas de acuerdo a lo que realmente la representación semántica que queremos dar. Tienen entonces, son distintas palabras porque se escriben de forma diferente, son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado. Tenemos la palabra querer, también tenemos la palabra ordenar. Querer, ¿cuándo puedo utilizar querer? Puedo utilizar querer para decir que quiero a alguien o que deseo algo. Vean, ya utilizo otra palabra, deseo. Quiero un helado, deseo un helado. Quiero graduarme, deseo graduarme o anhelo graduarme. Anhelo tiene una carga semántica más profunda, así que vean cómo varía de acuerdo a la carga semántica. Sin embargo, podríamos considerarla como parte de sinónimos. ¿Por qué ordenar o cuáles palabras, perdón, podríamos asociar con sinónimos en el caso de ordenar? ¿Alguno quiere participar? A ver. Ordenar. ¿Qué significado podemos asociar, Kevin, con ordenar? Por ejemplo, cuando tenemos ropa que ordenar, porque quizás la tenemos que organizar, exacto. O cuando le queremos ordenar a alguien que haga algo. Ajá. Entonces tenemos el mandato y tenemos la organización. Vean, ahí tenemos dos sinónimos. Organizar, mandar. Mandato. Ok, perfecto. Entonces ahí estamos hablando de sinónimos. Tengan mucho cuidado porque cuando ustedes estén en la prueba, ustedes tienen que ver esas palabras claves. ¿Qué me pregunta? Si se enfoca en la palabra, me está hablando del vocabulario. Puede ser polisémica, puede ser sinónima y antónima, pero como no les va a decir, deme el sinónimo de esta palabra, solo va a decir cuál palabra se opone al significado de tal. Si se opone al significado, entonces es antónima, ¿ok? La antónima en donde tenemos oposición de ideas. Disculpen que no les involucré ahí el concepto de antónimas, pero sí las utilizamos y puede que también las midan porque sí, en los ejercicios miden en algunos casos. No les dice palabras antónimas, les dice cuál es el sentido opuesto al significado de esa palabra. En ese caso, vamos a estar hablando de antónimos. ¿Qué palabras son antónimas de ordenar? A ver. Early. Luis. Desordenar. Ajá. Desordenar. Tenemos una bastante sencilla en donde solo agregamos un morfema y ya tenemos un sentido opuesto. Desorganizar. Y en ese caso, buenas tardes. Gracias por incorporarse. Y entonces, en ese caso ya estamos pues tratando esos significados opuestos. Veamos ahora el ejercicio que se les proporciona. Aquí. Les he tomado el ejercicio 4 y dice que es específicamente de la página 20. Ok. Y es de la guía de estudio. Recuerden que tienen una guía de estudio y tienen una prueba de práctica. Por consiguiente, entonces se abordaron en la presentación esos dos tipos de ejercicio. Unos son de la guía, otros son de la prueba. Y por eso les voy dando ahí los datos para que ustedes se guíen, la puedan buscar si es preciso, ya a la hora de estudiar con la presentación. Entonces tenemos aquí el caso de... Vamos a ver. Oh, sí, disculpas. Pensé que me había pasado una diapositiva. Página 20, ahí estamos. Entonces tenemos el párrafo, exclusivamente en donde aparece. Y la pregunta les dice, según la lectura, la palabra, vean, ya nos dice palabra, ya sabemos que está midiendo vocabulario, avisores. En la línea 20 nos facilita en qué parte está ubicada. Se refiere a que los pájaros están, ¿cómo? Están asustados, están desorientados, están pendientes, están alborotados. Sabemos que están, en este caso, la respuesta, ¿por qué tienen que ser pendientes y por qué estas son descartadas? Y que es avisores, porque aquí entramos a un problema, ¿verdad? Si
nuestro vocabulario es un poquito más enriquecido, entonces nos va a facilitar comprender. Y si no, entonces quizás nos veamos un poquito limitados. Pero, si seamos muy tácticos, utilicen ustedes herramientas básicas en donde vean el contexto y puedan interpretar. En este caso, dice, vemos el contexto, dice, desde los márgenes de la ciudad, en bolsillos verdes de árboles que sobreviven, miran avisores los pájaros. ¿Quiénes están mirando? Los pájaros, esperando el amanecer. Están avisores. Según el contexto, no vemos que estén asustados, tampoco están como preocupados o desorientados. No, están tranquilos. Así que el mismo contexto me indica que definitivamente avisores significa pendientes. Tenemos la palabra visor, de hecho, el visor, que es para ver el instrumento que pueden utilizar los buzos, las personas que se dedican al buceo. Solo que como la palabra ha variado un poco, el visor sí se escribe con S, y avisores pues no, pero está relacionada con visor, avisores, avisar, en este caso que es ver. Y en este significado específicamente se refiere a que está pendiente, están pendientes viendo o esperando el amanecer. Algo importante es entonces que estamos hablando de los sinónimos, porque el significado de avisor es atento, vigilante y es centinela. Una persona que está atenta, que está vigilante, pero está viendo, está pendiente, ¿verdad? No es ningún sinónimo relacionado con estos, por una parte. Entonces sabemos que están descartados definitivamente. Pero por otra, si ustedes desconocen definitivamente la palabra, vean el contexto, relaciónenlo de forma lógica y eso les va a ayudar. Porque ahorita es mentira que ustedes van a decir, ay, me voy a tomar el diccionario y me voy a leer todas las palabras para que todas se me queden y ya a la hora de la prueba ya voy a sacar 100 en esa parte. No, ¿verdad? No da tiempo, pero sí quiero que sepan que hay claves, hay elementos, el contexto, todo eso ayuda y por supuesto, traten de leer siempre para que esto les ayude un poco. De hecho, el vocabulario que algunas veces se menciona aquí es alguno bastante utilizado ya de forma académica, así que posiblemente se repitan algunas palabras o si no se repiten son similares entre las que se aparecen como opciones. Veamos la siguiente diapositiva. También está relacionada con esto. Aquí nos dice en la lectura la palabra emisiones, está entre la línea 8 y la 26, se refiere a emanaciones. Bueno, cuando hablamos de emisión, ustedes podrían referirse a una transmisión de un programa, emisión de un programa, la difusión, la proyección definitivamente está descartada porque no se relaciona, pero sí lo podríamos relacionar con transmisiones. Pero ¿cómo sabemos que realmente estamos hablando de emanaciones? Hay que ver la partecita de abajo. Yo creo que no lo logran visualizar porque está esa barrita de la cámara y del micrófono. Entonces, vamos a verlo aquí. Aquí yo les subrayo la línea. Les subrayo la línea, el párrafo en donde les dice a partir de la línea 25. Está hasta la 26, ¿verdad? Señalado que lean. Entonces, vemos a partir de la 25 les dice y controlar, dice, pero eso es fundamental, buscar alternativas para prevenir y controlar la contaminación del aire por emisiones vehiculares. Ahora ya sabemos, esa emisión no puede ser una transmisión vehicular porque no estamos hablando de que van a estar escuchando música en el vehículo, no. Entonces ya está descartada, por consiguiente no hay lógica con el contexto. Siempre tomen en cuenta el contexto. ¿Y por qué sí una emanación? Porque en este caso vemos que el significado de emanación la podemos relacionar, porque es una palabra polisémica, con varios significados, ¿verdad? Entre estos, transmitir, que sí está aquí, pero que no cabe en el contexto, como les mencioné. De hecho, podemos hablar de manifestar, disculpas.
Ahí. De hecho, muevo mucho las manos. Podemos relacionarlo con el tiempo que emiten un programa, lo que les mencionaba, y también con exhalar, que es lo que está marcado en azulito oscuro, exhalar o echar. En este caso, si nos referimos a que los vehículos, dice, es bien difícil controlar la contaminación del aire por emisiones de vehículos. Es por lo que expulsa, exhala o echa el vehículo. Nos referimos en este caso, al ruido. Podríamos hablar del humo, pero como aquí estamos hablando de la parte auditiva, de la contaminación auditiva, pues definitivamente nos referimos al ruido. El ruido que se pueden provocar con las bocinas, con el sonido incluso hasta de la radio muy fuerte, etcétera. Todos esos elementos. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Ah, muy bien. Seguimos entonces. Luego les agrego otro ejemplo en donde les dice, en la lectura la palabra riqueza, que está en la línea 27, significa abundancia, diversidad, cantidad u opulencia. Vean que si ustedes leen riqueza y lo asocian con las demás, pues sí, podríamos hablar con el sentido, es una palabra polisémica, podríamos hablar con el sentido de abundancia, de la diversidad, de la cantidad, de la opulencia. Todas están relacionadas porque todas caben dentro de esa palabra polisémica. Algunas palabras, de hecho, pueden tener sus palabras polisémicas y pueden también tener sus palabras sinónimas. En este caso, ¿por qué estas son sinónimas? Porque todas son palabras diferentes, pero con el mismo significado de abundancia. Entonces, si vemos, podemos estar hablando de abundancia de cosas, que aquí cabe la diversidad específicamente. Podemos hablar de abundancia de cualidades, la diversidad de cualidades, abundancia de bienes, de la riqueza de bienes, cuando hablamos de bienes, pues hablamos del aspecto monetario, ¿verdad? Y de joyas. Podríamos hablar de esas cuestiones preciosas, cosas preciosas. A eso se refiere. ¿Qué me quiere decir en el contexto? Hay que buscar y dice, los biólogos demostraron así los efectos negativos de un incendio forestal sobre la riqueza de moluscos. Entonces, cabe acá mencionar que hablo de la opulencia, que hablo de la cantidad específicamente, que hablo de la abundancia, o más bien hablo de la diversidad. En este caso, hay una palabra clave que les tengo acá señalada y es numerosas especies. Entonces, nos estamos refiriendo no al número específicamente de las especies, podríamos estar hablando que ese número no precisamente nos puede confundir, ¿verdad? No precisamente nos habla de la cantidad. Mientras más especies hayan, si ya me dice especies, ya no estoy hablando solo del número, estoy hablando de los tipos de moluscos. Entonces, hay, por consiguiente, una riqueza de moluscos. ¿Sí me comprenden eso? Todas las palabras que están ahí son sinónimas y todas se refieren a la abundancia, pero hay abundancia de diferentes cosas. Entonces, en este caso, aquí cabe más pertinente que sea la palabra diversidad porque nos referimos a la variedad de especies. Mientras que en los otros casos tendría que estar hablando de simplemente de cantidad o de otros bienes materiales. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. El segundo componente o la segunda categoría es las ideas explícitas e implícitas. ¿Qué sucede en este caso con estas ideas? Bueno, tenemos las palabras claves. Nos puede decir la expresión tal significa esto. O tal proposición o tal enunciado resume el propósito de la lectura de esta manera, etc. Entonces, estas son palabras claves. Que me diga la expresión significa, porque estoy hablando del contenido de una expresión, o tal resume el propósito de tal idea. ¿Qué es explícito y qué es implícito? ¿Alguien me quiere decir qué idea tiene sobre explícito e implícito?
implícito es algo que se dice así, o sea, lo dice... Ah, bueno. Ajá, perdón. No, que explícito es algo o sea, algo que dice, o sea, que algo que se puede citar, algo que lo declara, y implícito es algo que se puede deducir. Ajá, muy bien, muy bien. Lo podemos deducir en el caso de lo implícito porque no está claro en el contenido. Si estamos hablando desde el punto de vista del texto, lo explícito lo podemos ver ahí en párrafos. Está dicho y está claro, pero lo que está implícito es lo que no podemos ver, pero sabemos que sí está dentro del contenido. Les pongo un ejemplo. Algunas veces yo les pido que me elaboren ciertos textos que son cortos y los textos cortos deben llevar implícitamente una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué significa? Que yo no quiero que en ese pequeño texto de una página ustedes me escriban introducción. Este es el primer párrafo de introducción, párrafo introductorio. Y en el segundo me escriban párrafos de desarrollo y en el tercero o cuarto me escriban párrafo de finalización o de conclusión. No, eso les digo yo, tiene que estar implícito. Tiene el párrafo que cumplir esa función, pero no tiene por qué tener la palabra ahí, que ese párrafo se llama de esa manera. ¿Sí me entienden? Entonces ahí está implícito. Ahora, cuando hacemos un informe grande, tiene que estar explícito que el primer párrafo, que hay un componente de introducción y por consiguiente debe llevar el título de introducción. Luego tenemos en la parte del desarrollo que deben llevar su título, sus subtítulos, esa parte del contenido, y el de conclusión tiene que llevar el título de conclusión, incluso pueden ir aparte las sugerencias. Ahí sí va explícito en una tesis, en una monografía, un texto un poco más amplio, pero un texto de una página no tiene por qué, tiene que estar eso implícito. Por consiguiente, teniendo claro ese concepto, vamos a ver que esas ideas explícitas e implícitas van a tener ciertas características. Entre ellas, ven ustedes acá el valor denotativo, se utiliza bastante esta palabra, denotativo y connotativo. Las palabras connotativas muchas veces pueden, si estamos hablando en relación a vocablos, pueden ser, o frases, pueden estar en un sentido literario. Y lo opuesto es el sentido literal, es decir, lo denotativo es lo que está de forma literal o de forma objetiva, es decir, tal como en el diccionario está el significado de las palabras, así me aparece en el texto. Un texto expositivo utiliza palabras o frases en sentido literal o con un valor denotativo, pero un texto artístico, un texto poético, el relato, no. Tiene muchas frases que pueden ser denotativas, pero a la vez pueden ser connotativas otras, porque están en ese sentido literario utilizando figuras literarias, que más adelante pues se tratan. Algo importante es que en las explícitas pues damos detalles, ejemplos, hay datos, mientras que en las implícitas específicamente hablamos de una temática. Por ejemplo, ¿cómo sabemos de qué tema trata un texto? Podemos saber el título. ¿Qué título tiene el texto? Ah, tiene este título, pero en las lecturas que se les da no se les da un título, porque ustedes tienen que deducir ese título o tienen que interpretar el tema. Entonces, el tema está implícito, por eso aquí está este segundo componente aplicando esta función que deben trabajar, analizar profundamente todo el texto para saber realmente a qué se refiere. Y una de las claves es que abordemos las ideas principales de cada párrafo. Eso nos puede arrojar luces. Los temas siempre se repiten en todos los párrafos o en la mayoría de ellos que componen el texto. Así que esas son claves que podemos identificar para saber si esa es la temática. Y vemos entonces el ejemplo. En la página 30, aquí estamos hablando ya de la prueba práctica. En la página 30 tienen el tema principal del texto es, cuando les hable del tema ya sabemos entonces que estamos hablando del segundo componente y que debemos concentrarnos en el texto. Vean que por eso no les dice en tal línea, de tal línea a tal línea, aunque algunas veces sí, ¿verdad? Pero aquí en este caso significa que tienen que buscar las palabras claves de diferentes párrafos. Aquí les dice entonces lo efímero del amor y de la vida. Bueno, este es un poema bastante corto que está distribuido en tres estrofas o párrafos. A ver.
¿Qué son? Estrofas. Ah, excelente, muy bien, en estrofas. Estrofas y no tienen oraciones. ¿Tienen? Versos. Muy bien, tienen versos. Ay, Dios mío, me van a sacar sin estos chicos. Ya los quiero ver recibiendo clases conmigo. Vean entonces, aquí tenemos estas 3 estrofas y queremos identificar la temática. La temática, vean que está centrada así como que las luces están puestas en la segunda estrofa y nos dice, el amor pasajero tiene el encanto breve. La brevedad y pasajero están relacionados con efímero. Aquí es entonces en donde no solamente estamos haciendo el uso de relacionar la temática, de extraer coherentemente la temática, sino que también hacemos uso de los sinónimos, porque aquí no me dice, vean, no está la palabra pasajera ni la palabra breve. Así que nos lanza un sinónimo y hay que interpretar también ese sinónimo y relacionarlo a la vez con la temática. Pasajero, breve, incluso me dice hace 1 hora, hace 1 minuto, es decir, algo pasó tan rápido. Y eso es lo efímero, que pasa de forma volátil, demasiado rápido. Y me sigue pues hablando aquí y dice al final un vago vino, o sea, como que fue algo rápido también. Vagan tantas parejas amorosas. Entonces vean cómo marca esa parte de la temática de lo efímero. Lo efímero, lo pasajero, lo breve, lo corto, lo que no perdura. Y de esta manera, entonces, vemos que el tema principal está en lo efímero del amor. Y además que hay que tener esas palabras claves en cuenta que enfocan el tema, es decir, el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es de lo que nos habla el poeta y cuál es el propósito del poema en sí, así como del poeta? Bueno, hablar del amor efímero, de lo rápido que pasan algunos amores. Y recordemos que los temas pueden ser sobre amor, sobre la vida, sobre la muerte, el desamor, la esperanza, son increíbles. Hay muchísimos. Podemos tener temas sociales, la justicia, la injusticia, la pobreza. Hay muchísimas temáticas que pueden abordar la poesía, muy interesantes, que no todo es romántico para que no se aburran, así que pueden buscar otros tipos de poemas interesantes. Y vemos en este caso, esos poemas que le llamamos sociales, y vemos en este caso que cabe en la temática del amor. Entonces de ahí solo hay que, una vez que ya identificamos, habla del amor, ya solo nos concentramos en qué nos dice del amor. Habla del amor efímero. Entonces esa es mi respuesta sin dudas. Y pasamos al siguiente ejemplo. Ok, aquí ya tenemos un ejercicio con gráficas. A ver, ¿quiénes tuvieron problemas para comprender cuál es la respuesta? ¿Hay problemas en este ejercicio? Cuéntenme, ya han trabajado en los ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Hubo algún problema en la respuesta de este ejercicio? No. ¿No? No. ¿Alguno tuvo problema? A ver, ¿quién tuvo problemas? Nadie. Vemos en este caso que es un texto acompañado de gráfica. Ya ahora hay otro componente, ya hablamos del aspecto cuantitativo. Pero aquí no nos habla del aspecto cuantitativo en este apartado porque estamos hablando, acuérdense, de la temática. Entonces, aquí nos dice, seleccione la opción que resume mejor el propósito de la lectura. Hablamos del propósito, si les dice propósito, hablamos de la temática. Y si hablamos de la temática, hablamos de buscar esa idea implícita. Siempre estamos con el segundo componente. Después les aborda la parte de la gráfica, pero vean que tienen acá un corchete señalado y es que nos da luces así de que el tema está concentrado en esa contaminación acústica. Por consiguiente, identificar algunos de los efectos nocivos o describir la situación actual de varias ciudades, no está. Si se hubiese concentrado en las ciudades, quizás la gráfica hubiese sido más bien sobre las ciudades más afectadas con la contaminación.
auditiva. Y no, ¿verdad? Está concentrado en realmente la contaminación acústica y tiene el interés o el propósito definitivo de decirnos qué es esa contaminación, qué implica y qué factores contaminan, que son parte de la definición para que digamos, siempre estamos hablando de contaminación acústica. Y aquí tienen ustedes subrayadas algunas palabras claves, como el hecho de que me dice la contaminación acústica es, vean, ya me lo está definiendo. Luego, más adelante, en la idea 5, les dice la contaminación acústica urbana o ruido ambiental es la indeseable, la sigue definiendo, vean. Ahí está el tono que tienen los textos y el propósito que tienen los autores cuando redactan, bien sea un texto expositivo como literario. Luego me dice, técnicamente el ruido es un tipo de energía, entonces vuelve a definirme, pero ahora de forma técnica. Luego, ya en el siguiente párrafo que les dejo entrever aquí, les menciona que parte de esa contaminación es el ruido de las ciudades y de los transportes. Entonces vemos que definitivamente el enfoque que tiene de la temática o el propósito que tiene es definirnos realmente qué es la contaminación. Entonces hay que saber identificar esas palabras claves, lo vamos identificando, vamos señalando. Ustedes en su material, les recuerdo que van a tener el material, la hojita de respuestas y van a tener el material. Y en el material pueden rayar, pueden subrayar, agregar asteriscos, pueden encerrar la respuesta para que tengan claro, por si tienen que regresar y dicen, no contesté tal respuesta en la hojita y, ay, Dios mío, señalen siempre el material. ¿Por qué? Porque así ustedes dejan de leer y de volver a procesar todo, sino que ya saben, aquí está la respuesta. Solo fue que no la contesté aquí, se me pasó por alto. Entonces es necesario, pero la hojita de respuestas, recuerden no tocarla más que para rellenar los circulitos de la respuesta definitiva. ¿Cuál es entonces el objetivo de la lectura? Tienen que analizar el párrafo introductorio, como les digo, en donde se aborda el propósito y asimismo algunas ideas primarias de los demás párrafos, que es lo que he discutido anteriormente. Y ahora tenemos el tercer componente. ¿Vamos bien con el segundo componente? ¿Entendieron a qué nos referimos? Identificar el propósito, el tema de un texto. Sí, sí. Bien. Ay, Dios mío, me estoy preocupando. Solo Erling me dice sí. ¿Los demás? A ver. Luis escribió así en el chat. Ajá. ¿Sí? Ok. Vemos entonces... Vemos entonces el tercer componente, el tercer componente, que es el análisis, la interpretación e inferencias. Aquí tenemos las palabras claves. Se puede inferir que va a utilizar inferir, que es para que abordemos las inferencias. Opción que provee la mejor evidencia es, ¿cuál es la opción? La mejor evidencia que me dice si se habla de esto y no de aquello. Las ideas que comparten cuando ya se están relacionando dos textos, cuáles ideas comparten. Entonces, todo esto cabe dentro de la interpretación y de las inferencias. Nos podemos estar refiriendo a esa comparación en cuanto a lo que comparten, en cuanto a lo que refutan, es decir, lo que se contradicen, o lo que refuerzan las lecturas, que una lectura puede estar dando ejemplos del tema anterior, ampliando algo que no se dijo en el primer tema, en el texto A, perdón. Entonces, en ese caso, vamos a ver que se complementan. Por consiguiente, entonces tenemos que aquí puede evaluarse la inducción, la deducción. La deducción es cuando inferimos. Puede inferirse que el tema sobre este texto es, o puede inferirse que esto es lo que quiere decir el autor. Inferirse, puede deducirse. Esta es una idea que también está implícita y que está relacionada un poquito con la categoría anterior. La comparación, la parte general y lo específico, también lo podemos abordar aquí. La causa y el efecto podría también abordarse aquí. Pero no es que les van a aparecer puntualmente esas palabras, pero sí tienen que tener una idea, nos referimos a esto, entonces hay que deducir. Deducir, es decir, está implícito, así que tienen que interpretar.
¿Cuáles son algunos ejemplos? Vemos ahí unas líneas verdes y rayados verdes y otros anaranjados porque son dos textos, entonces se los dejé así. Ok, aquí me dice la lectura A y B, de las lecturas A y B se infiere que, o sea, se puede deducir que. Y me dice, la belleza es un concepto aplicable a las matemáticas. O que la arquitectura combina el arte y las matemáticas. O podemos decir que la resonancia magnética sirve para medir la emoción de la belleza. Entonces, ojo con las respuestas. Puede que algunas respuestas sí las encontremos en el material y digamos, aquí está la respuesta. No, no se precipiten. Acuérdense que están haciendo una relación. Desde el momento que les dice de la lectura A y B se infiere, significa que de ambas podemos deducir lo mismo. El mismo propósito que nos están dando. O el mismo concepto que nos están dando sobre algo que están abordando, algún tema. Entonces, en este caso se habla de la belleza. Veamos en la lectura A qué me dice de la belleza. ¿Realmente es un concepto aplicado a las matemáticas? Pues según la lectura A, sí, las matemáticas eran el principal fundamento del ideal de belleza plasmada en el arte. ¿Alguien sabía eso? ¿No? ¿No sabían eso? No. ¿No habían leído nada? Miren qué interesante, bastante interesante. Y como dice el otro autor en la otra lectura, vemos que para el otro autor les menciona, quizás no puede parecer bella una partida de ajedrez o una ecuación matemática. Para los que estamos inmersos en el mundo de las matemáticas, sí lo encontramos esas ecuaciones más bellas, dice. Entonces es interesante porque él también está de acuerdo con eso. Entonces vemos que esa idea es compartida con la anterior y que sí es aplicable. Y luego nos dice que hasta hicieron un estudio, ¿verdad? Para medirlo. Dice, propusieron medir la percepción de la belleza mediante un sistema de resonancia y pues al final salió positivo, ¿verdad? O sea, sí ven esa belleza en las matemáticas. Entonces esa es por consiguiente la respuesta. Esta comparación entonces de ideas deben trabajarla al analizar los párrafos, los distintos párrafos y hacer esa relación que tengan con las mismas ideas, aunque algunas veces estén expresadas de forma distinta, parafraseadas de forma distinta, porque recordemos que no van a estar textualmente, porque son diferentes versiones, diferentes escritos, creaciones. Y vemos que esas claves las encontramos, les digo yo, en el primer, y que son los párrafos que les estoy mencionando acá, en el primer y último párrafo de la lectura A y en el segundo y tercer párrafo de la lectura B. Luego, otro ejemplo me dice, una idea que comparten ambas lecturas A y B es el carácter permanente de lo escrito, que es lo que tenemos como respuesta, el respeto religioso por la sabiduría, la autoridad de los ancianos, la importancia de la escritura en los jóvenes. También algunas de esas las encontramos en el texto y algunas no. Pero sí es importante que ustedes reconozcan que hablamos de esa permanencia y que debemos recordar que algunas veces esa permanencia no va a aparecer tampoco de forma puntual, sino que un sinónimo, una palabra sinónimo. Entonces, ¿qué es permanente? ¿Qué palabra es permanente y que la podemos relacionar en el texto A? ¿Cuál dice el carácter permanente de lo escrito? ¿Qué palabra en el texto A me dice que estoy hablando de esa permanencia? ¿Alguien me puede decir? A ver. Vamos, chicos. Lo de utilizando una tinta perenne que sigue intacta a distancia de 5.000 años. ¿Cuál palabra está indicándome permanente? ¿Cuál de esas que están subrayadas? ¿Ya están subrayadas? Perenne. Perenne, muy bien, perenne. Entonces, en este caso, vean que no me va a utilizar precisamente la misma palabra. También los sinónimos son fundamentales, vean, para interpretación y todo. En el caso de la lectura B, ¿qué palabra me está dando esas luces de que hablo de esa permanencia de lo escrito? A ver, ¿otro voluntario? Siempre. El siempre, diciendo siempre. ¿Cuál otra?
Fijado. Fijado, muy bien. Vemos que nos referimos a lo permanente, lo escrito, lo que perdura, lo perenne. Vean, perdurar, ya les dije otro sinónimo. Entonces, ojo con eso. Los sinónimos siguen siendo muy importantes en casi en todos los criterios. Entonces, nuevamente comparamos esas ideas y vemos las palabras claves en el primer párrafo de la lectura A y en el último párrafo de la lectura B. Pueden ustedes hacer, si se están enfocando un tanto en la parte del contenido, hacer una lectura de reconocimiento, ¿verdad? Ver las palabras, las oraciones principales de cada oración, a ver si debe tener, generalmente tienen esas palabras claves, y de cada uno, ¿verdad? Para que de esa manera no precisamente leen todo el texto si el texto es muy extenso, a menos que ustedes no tengan clara su respuesta. Pero algunas veces lo pueden encontrar en esas primeras oraciones principales de cada párrafo, en donde van a tener, si el texto está bien redactado, no hay ningún problema. Y los que se les agrega, pues están bien redactados, entonces no van a tener problema para contestar. Ahora pasamos al cuarto componente, y el cuarto componente es sobre el análisis cuantitativo de gráficos. Ok. ¿Cuáles palabras son claves? Una que va a aparecer el gráfico, así que ahí no hay pérdida. ¿Y qué nos pide que hagamos? Que tengamos esa medición, la capacidad de medir, de interpretar la información cuantitativa. Y muchas veces no se nos enseña a cómo podemos analizar. Y fíjense que cometemos el error de que en una gráfica hacemos una investigación, nos dejan una investigación, y de hecho hasta en la universidad nos dejan una investigación, insertan una gráfica y no le agregan un pie de imagen. Entonces va la gráfica así como que en el aire, por decirlo así, no va conectada con el significado. Y es muy importante que lleven, incluso si vamos a agregar la gráfica en anexos, que lleve ese pie, esa referencia de qué es esa gráfica, qué sentido tiene esa gráfica en ese contexto. Y tiene que tener sentido, no es que solo vamos al azar a seleccionar todo aquello que me cabe, todo lo que es imagen, solo porque lo vi bonito y voy a insertarlo en la parte de la monografía o en la parte del informe que me están pidiendo, así sea muy corto, que voy a agregar cualquier imagen. Tiene que tener una relación, una conexión. Si yo he hablado de la pobreza, específicamente en Dundee, entonces, ¿cómo voy a agregar yo imágenes de fotografías de la gente pobre que está en otras ciudades o en otros países? O voy a hablar de las fotografías que aparecen de Tegucigalpa, de allá, de determinadas colonias. No, tiene que ser pertinente. Y de hecho en el PDF imagen tiene que decir. Ahora, si ya lleva la parte estadística, lleva la parte cuantitativa, tengo que saber explicarla. Y uno de los componentes importantes es que vemos gráficas como estas, y en la explicación se nos pide que demos una explicación, bueno, en los trabajos. Y cometemos el error de decir, en las fuentes principales de los niveles de ruido urbano los podemos identificar como el 12% que pertenece a tal, el 11, el 14, etcétera. Entonces, vemos acá que, vamos a continuar aquí, es que no veo los datitos, vamos a ver. Vehículos turísticos el 44%. Entonces, en la parte de la explicación, si en la gráfica, chicos, ya está en la parte de abajo, ese no es el pie de la gráfica, ni es el análisis de la gráfica. Es un complemento para poder hacer el análisis. Si está eso, no es preciso mencionar todo así de forma detallada. Vehículos turísticos, 44%. Ventilación y aire acondicionado, 3%. Y agrego un párrafo en donde estoy diciendo lo mismo que ya está en la gráfica. Si la gráfica es para eso, justamente para sustentar de una forma resumida lo que aborda el texto en parte y también los elementos que nos ayudan a comprender mejor qué factores están dándose en el tema o cuáles son los principales niveles, etcétera. Por consiguiente, es importante que en el análisis, cuando se realice, lleve aspectos que no están precisamente obvios ahí, no están implícitos, ¿verdad? No están explícitos, están implícitos, perdón.
No está explícito. Acá vemos explícito cuánto es el porcentaje de los vehículos turísticos, cuánto de la ventilación y de los peatones. Pero está implícito concentrarnos solamente en los vehículos, como les pregunta aquí, que nos concentremos en los vehículos de motor y nos dice, según el diagrama, ¿qué porcentaje de contaminación acústica se debe directa o indirectamente a los vehículos de motor? Hay porcentaje, ajá. Aquí tenemos claramente los porcentajes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sumar todos los porcentajes que están relacionados con esto. Entonces, en mi análisis, yo tengo que dividir cuando voy a redactar, tengo que dividir cuáles son ese porcentaje relacionado con los contaminantes, con la contaminación acústica directa y cuáles después con la indirecta. Podríamos hacerlo de esa manera. Es decir, podemos variar, pero el caso es que no volvamos a decir lo que ya está en la gráfica, que no volvamos a escribir todo eso en un párrafo indicando lo que ya nos dice la gráfica. ¿Qué elementos es necesario señalar? El 44%, el 12% y el 14% que suman un 70%. Ahora, ¿alguien tuvo problemas para saber cuál es el 5% que debe sumarse? Porque aquí está muy claro que estoy hablando de vehículos turísticos. Entonces aquí importa, miren, el análisis, porque no está muy obvio, no está explícito esos contaminantes directos o indirectos, no está explícito. Acá no me los dividen en esa clasificación que me da aquí. Tengo que interpretarlo yo, tengo que deducirlo yo, que otro 5% sería indirecto para poder sumarlo. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Cuáles son esos 5% que ustedes sumaron para que la respuesta sea un 75%? A ver. ¿Alguien puede levantar la mano para que se le habilite el micrófono? Pregunto nuevamente. La respuesta es 75%. ¿Por qué? Ya tenemos que es muy obvio que estamos hablando de las fuentes directas de ruido, que es de vehículos, porque aquí nos dice qué porcentaje de contaminación acústica se debe directa o indirectamente a los vehículos de motor. Entonces, los vehículos de motor, el ruido que producen esos vehículos de motor, es muy obvio que están los vehículos turísticos, los vehículos pesados y las motocicletas. Son vehículos fuente directa de ruido y suman un 70%. Pero, ¿cuál es ese otro 5%? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cuál seleccionaron ustedes? ¿Y por qué? ¿Cuál seleccionarían si no lo han seleccionado o no lo habían estudiado el caso? A ver. ¿Sí? Bueno, es que ahí se puede ver un poco. Es sirenas y bocinas. Muy bien. Ese 5% de sirenas y bocinas. Alguien estaba confundido y dijo, ay, no puede ser 75%, a mí me sale más del 75%. Creo que tendría que ser otra fuente indirecta. Otra. ¿Alguien se confundió en eso? ¿Tiene duda? ¿Quiere ahorita despejarla sobre por qué otro elemento de los que están ahí no seleccionamos? Podría ser también lo de recogida de basura. Pero no es ¿Por qué no? Podríamos considerar que es indirecta, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Vean que es indirecta, pero no es indirecta en relación al vehículo de motor. ¿Por qué? ¿Cómo así? A ver. A ver, yo pienso que sí podría agregarse, pero, o sea, digo por las opciones que da el ejercicio no se toma en cuenta. Ajá, muy bien. Cuando decimos recogida, se está relacionando más a la acción que tienen las personas de recoger la basura. Entonces, ahí, en ese caso, por eso no está vinculada con el vehículo de motor, de forma indirecta. Es decir, aquí tenemos fuentes de contaminación acústica que se deben de forma directa e indirecta, pero
tenemos también, aquí la pregunta me dice, a los vehículos de motor, que están relacionados con los vehículos de motor. Entonces, ya aquí no podemos incluir la recogida de basura, porque cuando me dicen recogida, parece que me estuvieran hablando de la persona en sí. Ahora, si me dice recolector de basura, ahí cambia, ¿verdad? Porque estamos hablando del carro, que es el que produce el ruido. Las obras urbanas, otro diría, también las obras urbanas sí provocan ruido, pero no están relacionadas así como que de forma explícita con los vehículos de motor. ¿Por qué? Si hay obras urbanas como el ruido de las maquinarias, cuando trabajan con el pavimento, por ejemplo, o con alguna cavan, no sé, con cualquier otra obra, pero no son parte, la clave es que no son parte de esas variables, no son, estamos aplicando acá la metotonimia, una parte del todo, no son una parte del vehículo, mientras que las bocinas sí se apegan, sí son una parte de ese vehículo y producen ruido. Entonces están más vinculadas de forma más indirecta, relacionadas. No sé si me comprenden. Son parte del vehículo. Las bocinas sí son una parte del vehículo. Estamos hablando de una parte del todo. El todo es el vehículo y la parte es la bocina. La motocicleta es el todo, el vehículo turístico es el todo, el vehículo pesado es el todo. Pero aquí la relación indirecta está con las sirenas y las bocinas, que es más indirecta en cuanto a la relación del vehículo, porque es una parte del vehículo. ¿Me explico? ¿Entienden esa relación de una parte por el todo? Sí. Ok. Bien, pues. Y vemos que está en ese caso, pues, en ese caso, otro punto, vean, porque el 75%, bueno, y aquí sumado, el equivalente al 75%, ver, aquí, lo mismo que ya acabo de decir, ahí está. El 75% ya sumando ese 5 de las bocinas. Ahora aquí vemos que tampoco está explícito. Vean que aquí no me aparece para nada 2 3/4, no me aparece el 165, el 12. Ahora, podemos solucionar sumando 165. Algunos pudieron decir, ¿por qué no 165 la respuesta? ¿Por qué? ¿Alguien tuvo problemas con este ejercicio? Les menciona, según la gráfica, ¿cuál es la diferencia en horas del tiempo de recarga entre los autos de gasolina y los eléctricos? Vemos en gris los autos eléctricos y vemos los autos de gasolina en color negro. Entonces, y aquí vemos en la parte de abajo la relación. Y la relación es el tiempo de recarga, porque aquí son varios elementos los que se están analizando. El tiempo de recarga. Tenemos 15 y 180 entre uno y el otro. Si lo restamos, claro, me aparece un 165%. Pero el problema aquí del tiempo es que, ¿por qué no puede ser 165? ¿Quién me quiere decir por qué no? ¿Por qué 2 3/4? Ajá. Porque serían 165 minutos, no horas. Muy bien. Y cuando hablamos de horas no decimos 165 minutos, ¿verdad? Cuando queremos decir cuántas horas hay en 165 minutos, tenemos que especificar cuántas horas. Exacto, muy bien, excelente razonamiento. 165 solo está hablando de los minutos y aquí me está diciendo cuál es la diferencia en horas. Vean, hay palabras claves también en la pregunta, ojo chicos, miren. Cuando vayan leyendo, también vayan señalando las palabras claves que encuentran en las preguntas. Porque podemos estar hablando del tiempo, pero no me dice solo el tiempo, me dice en horas. Entonces, ese factor es importante para que yo tenga claro, por eso 165 no puede ser mi respuesta. Tiene que ser 2 3/4. ¿Y ahora cómo saco ese 2 3/4? ¿Cómo? ¿Cómo lo obtuvieron? A ver. ¿Cómo lo obtuvieron? Bueno, es que si nos fijamos en una hora, el cuarto de hora serían 15 minutos, que es a lo que restamos 180 en menos 15, pero sabiendo que esto es en hora.
Entonces, al tener ya menos de 3 horas, se agrega un 2 y después solo colocaríamos el 3/4 de hora, que sería por los 15 minutos restados. Excelente. Ese es el razonamiento más sencillo, chicos, que no tendrían por qué complicarse. Es decir, si les sale alguna gráfica y les habla de horas, no se vayan tan lejos a hacer toda una proporción, ¿verdad? Matemática. Les sugiero yo para que no se estresen, porque si hay una proporción matemática. Pero esa es la primera que se me viene a mí a la mente, perdón. Si yo resto 180, a 180 le resto 15, claro, el matemático Lester sí hizo una ecuación, ¿verdad? Ay, me la va a examinar después. No. Ok, entonces, en este caso, yo como no soy de matemáticas, soy de español, entonces yo razoné, mi razonamiento lógico me dice, bueno, estamos ya hablando de 165 minutos, ahí solo caben 120 minutos para esas 2 horas. Es decir, que hay 2 horas y restan 45 minutos, y esos 45 minutos son los 3/4 de la hora. ¿Por qué? Recordemos que la proporción, si lo vemos en gráfica de pastel, el pastel está dividido en 4 rebanadas. 4 vamos a comer los 3 que están participando y yo. No, 2, vamos a incluir al este. Entonces, si comemos de ese pastel que está en 4 rebanadas, cada rebanada representa 15, que es el cuarto, ¿verdad? Entonces, hay 4/4, pero en 45 minutos, porque no estoy hablando de los 60 minutos, solamente puedo decir que 3 partes se comieron y se quedó 1/4. En ese caso, solamente me quedaron 3/4. Si hablamos de minutos. Pero otro me podría decir, bueno, yo hice una proporción de forma diferente. El matemático Lester, el matemático Lester me va a decir, bueno, si le restamos 180, a 180 le restamos 15, me queda 165. Si lo divido en 60, que son los minutos, se supone que me debe salir el resultado que son 2 horas. Pero no me sale 2.45, me sale 2.75. Y ahora, ¿qué hacemos con esos 3/4? Ese 75 hay que convertirlo a porcentaje para saber que es el 75% de la hora, ¿verdad? Si restamos el 2, al 2 le restamos el 0.75, nos quedan 75.75 y ese al convertirse en porcentaje son el 75% de la hora, que equivale a los 45 minutos. De igual manera, ya el pastel ya no tiene un valor de 15, sino que tendría un valor de 25, 25, 25, 25 y 25 para sumar el 100% de la hora. ¿Sí me comprenden? Bueno, ahí está mejor para explicar la parte matemática. Lester, ¿está bien la ecuación, Lester? Yo la miro bien. Yo la miro bien. Sí, realmente, como decía David, el razonamiento que explicó el compañero es uno bastante práctico, pues a veces no tenemos que complicarnos con cálculos. Si a alguien le resulta más fácil este método, bienvenido, ¿verdad? Pero si usted encuentra un método que le resulte más fácil, pues lo puede aplicar. A veces me gusta porque los pulperos, la gente de las pulperías, suele hacer unas... divide, por ejemplo, si le va a dar 13 lempiras, le calcula 10 y 3, y cosas así, unas cuentas bien raras que a veces confunden a la gente, pero al final las cuentas cuadran, ¿verdad? Entonces, usted puede aplicar el método que considere más apropiado en este caso. Exacto, siempre y cuando, pues, ahí vamos a ver que en algunos casos, estaba viendo el tutorial de matemáticas y vi que les abordan este tema de cómo convertirlo a porcentaje. Y sí les puede servir también para el razonamiento de las gráficas. ¿Recibieron, chicos, el tutorial de matemáticas? ¿Alguno? Recuerden que quien no lo haya recibido va a estar en el canal de YouTube de admisiones de UNATEC Danlí, lo puede consultar y también lo pueden ver, consultar en lo que es la página de Facebook de UNATEC Danlí, ahí les proporcionan el enlace para que accedan. Muy bien, sí, ahí me fijé yo que estaban explicando eso para hacer la relación, a ver si lo explicaban y me imaginé que sí. Y lo vi, y entonces ahí ustedes pueden auxiliarse de eso si todavía tienen dudas. Pero sí, la parte de aquí con las horas, súper práctico, aplicar ese razonamiento, el que aplicó su compañero, el mismo que les expongo en el primer recuadro, y ya el segundo, pues ya sí estamos hablando, porque si ya nos vamos con la calculadora, ya no les va a salir el 2.45 que les agrego yo aquí, ¿verdad?
va a salir el 2.75 porque ya lo dividen entre 60 para sacar el dato de las 2 horas. Y ya entonces ahí pueden quedar algunos confusos. ¿Qué? ¿Y ese de 75? ¿Qué pasa con ese 75? Bueno, ahí ya estamos claros. Y vemos que ahora, siempre con la misma gráfica, ya nos pide que analicemos otro aspecto. Nos dice, según la gráfica, en términos de eficiencia, ¿qué por ciento representa la de los carros eléctricos respecto a los de la gasolina? Un 6.25%, un 20.5%, un 24% o un 40%. ¿Alguien tuvo problemas con este ejercicio? A ver. No dijo alguien, ahí no está la respuesta. Tiene que ser 45, porque 75 menos 30 es 45. ¿Alguien dijo eso? ¿Pensó eso? No. ¿No? No. Ok, entonces, recordemos que aquí nos está hablando del porciento y mientras que en este texto nos está dando el dato del número entero, no porcentual. Por consiguiente, no puedo decir, sí, es 75 menos 30 y me va a dar como resultado el 45%. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si estamos hablando del porciento, aquí sí tengo que aplicar la fórmula para quedar un poquito más claro. ¿Qué hacemos en eso? El número menor lo vamos a dividir entre el mayor, el 30 entre 75 para obtener el 0.4, que es la frecuencia relativa sería, ¿verdad, Lester? La F de frecuencia, ¿verdad? Compañero. Sí. Ok, gracias. Me estaba el micrófono. Vale, más que aquí lo tengo auxiliándome, me pongo nerviosa cuando toco los números y las matemáticas. No se preocupe. Me pasa lo mismo cuando voy a hablar de frente de usted. No. Maestros de español siempre hay que cuidar lo que uno dice. No, solo los auxilios también. Ok, entonces aquí tenemos la frecuencia relativa, que en porcentaje equivale al 0.4%, nos va a dar el 40%. Así que no es un 45 porque no puedo restar 75 de 30, me está pidiendo el resultado porcentual. Si estamos hablando del porcentaje, y aquí no hay porcentajes como en la gráfica, en la primera gráfica, que sí aparecían porcentajes y era más fácil solamente sumar. Pero si me está pidiendo aquí los datos de porcentaje y tenemos la frecuencia, que es la otra. aquí, después le doy aquí una tablita resumen ya. Es la frecuencia absoluta, se fijan, se me olvida. La frecuencia absoluta, solo me acordaba de la relativa. La frecuencia absoluta que sería en este caso el número, ¿verdad? El número en sí. Ok. El 40% lo obtenemos de esa forma. ¿Dudas hasta ahora? Ninguna. Ok. Muy bien. Aquí les he incluido, me gustó un video tutorial que vi y abajo en la última parte les doy el enlace para que si tienen así como que muchas dudas para analizar las gráficas, les he buscado algunos enlaces en donde creo yo que están muy claros y capturé esta imagen. Me gustó porque vean que aquí tenemos esas frecuencias. Tenemos ese gráfico pastel en donde estamos hablando de los gustos musicales por el reggaetón, el pop y la música electrónica. Y tenemos el 50% que prefieren el reggaetón. ¿Cuántos de ustedes prefieren el reggaetón? A ver. Solo uno tiene habilitado el micrófono, ¿verdad? Habilíteselos a todos, que ahorita necesito la participación. Realmente todos lo tienen, hasta que ya lo yo solo tienen. estoy silenciándolo, sí. Ya. Okay. Pensé que me los había silenciado a todos. Por eso están solo Erling participando. Participen sin pena. Sí. Vamos, hay confianza. ¿Ven? No les gusta la música reggaetón. Ya me los voy a encontrar yo escuchando esa música reggaetón. No tardo en encontrármelos. Bailándola. El 35% representa el pop y la música electrónica
la representa, perdón, la electrónica la representa el 35% y el pop el 15%. La electrónica en las discos les encanta, ¿verdad? Bueno, vemos entonces que la tablita aquí le auxilia bastante porque está como así una tabla bastante práctica, resumida, y noten ustedes que les habla de los géneros, les habla de la frecuencia absoluta, que son los términos del número de las personas que tienen esta inclinación por la música específica, y luego esto lo convierte a un decimal, que es la frecuencia relativa, para convertirlo a un por ciento. Entonces aquí vemos cómo transformamos esto. Si entonces nos dan en la gráfica unos datos en donde aparece la frecuencia absoluta, es decir, son 120 personas las que escuchan música y que prefieren estos tres tipos de género. Sí, solamente nos dan este tipo de información, pero nos están pidiendo que lo trabajemos en porcentual o en decimal, que yo no sé, en frecuencia relativa. Ya saben ustedes que van a tener que sumar, en este caso, estos tres géneros y dividir cada uno en 120, que sería el total, para obtener ese decimal. Si luego lo pasamos al por ciento, que tendría que ser ahí el 0.5, pues el 50%, etcétera. Algunos casos que son tan obvios como el de la gráfica, no vamos a hacer el de 50, ¿verdad? Nos vamos a ir directamente al del 35 y el 15, si no lo podemos identificar así de forma rápida. Cuando son solo tres cantidades, es más fácil que ustedes interpreten, debe ser el 35% o el 15%. Pero no todos tenemos esas habilidades numéricas, así que aquí está pues la tablita que les puede ayudar, les da una ilustración así como creo yo muy clara de cómo obtener ese porcentaje, y luego incluso hasta en grado, ¿verdad? Si estuviésemos hablando de grados, que en los periódicos, así como en las revistas, se habla bastante de las gráficas de tiempo, del estado del tiempo, y entre otros elementos, así que consideré yo que podía servirles mucho. Otra gráfica que encontré, pero no estoy segura si se les va a relacionar, porque ahí les dice, ahí aparecen unos puntos suspensivos en la prueba y dice las gráficas pastel y las de barras, pero también aparece otras ilustraciones que se puedan considerar. Entonces les agrego esta gráfica que creo yo es una gráfica así como que es clara, es fácil de interpretar y... disculpas. Y nos podría también confundir, ¿verdad? De cierta manera, pero creo que sí podría aparecer en muchísimos textos y es necesario que comprendan. Aquí la pregunta, que también está el video tutorial, está el enlace en la parte final de la presentación. Aquí nos interesa, aquí pregunta el licenciado, les pregunta, ¿qué sucede? Si aquí estamos hablando de la masa muscular que se obtuvo en 7 meses, ya no veo yo, vamos a verlo aquí de cerca. Si hablamos de esa masa muscular, estamos refiriéndonos al peso de la persona. Entonces, están distribuidos los kilogramos y están distribuidos los años, el tiempo, ¿verdad? En que se bajó y subió de peso. Que los altos y bajos que muchos tenemos con el peso. Entonces, ¿cómo sacamos o cómo obtenemos el resultado de en 8 meses? Logré, o 7 meses que aparece ahí, logré bajar de peso, ¿cuántos kilogramos? Puedo entonces, algunos dirían, como dice el muchacho en el video, bueno, bajé de 80 a 78, bajé tanto, y luego de 78 a 76 bajé tanto, y empezó a sumar varios, entonces le salía una gran cantidad de peso. ¿Cuál creen ustedes que es el resultado? ¿Cuánto si analizamos esa gráfica? Que al final de esos 8 meses, o 7 meses que aparecen ahí, 7 meses, sí. ¿Cuál es el resultado? Si en un inicio pesaba 80 kilogramos y posteriormente vemos
esos puntitos que me están indicando esos altos y bajos de peso. ¿Cuál sería el resultado de que al final de esos 7 meses está pesando la persona? ¿Cuánto está pesando? Si vemos ese tipo de gráfica. ¿Sumamos? ¿Cuánto sumamos o no? ¿O específicamente es tanto? A ver. ¿Cuánto? ¿Alguien me puede decir? Repito nuevamente por si no me interpretaron la pregunta. Si esta persona estaba pesando 80 kilogramos y se propuso, bueno, tuvo altos y bajos en el peso porque quiere bajar de peso, pero siempre ha estado en esos altos y bajos durante el mes con su nutricionista, vamos a decirlo así en un contexto. Al final de esos 7 meses, ¿cuánto está pesando? ¿Alguien? 74. ¿74? ¿De 7 meses o 8 meses, dijo? Serían 7, porque abajo dice tiempo, 7 meses, ¿verdad? Es que si se fijan, del 0 al 1 no podremos decir, ¿verdad? Al final del 1 aparece el punto, no antes. Entonces ahí me había confundido yo. No son 8 meses, sino 7 meses. Aunque me aparezcan 8 números. Fíjense, ese es un dato importante, fijarse en ese aspecto. 75, entonces. Muy bien, sí, 75. Porque no puedo hacer esa resta de 80 bajé a 78 y luego bajé a 75. Entonces pues sigo restando y luego bajé tanto y luego tanto. No, ¿verdad? Y luego voy a sumar aquello, no. Sino que definitivamente acá tenemos el 80 y está en el punto 8 del mes, ¿verdad? Terminando los 7 meses. Y en ese punto está solo en 75. Entonces lo que debo hacer es restar el 80 del 75. Ese va a ser mi resultado en kilogramos. Muy bien. Se les explica eso, ¿verdad? En el tutorial, por si quieren verlo y quieren tenerlo más claro. Bueno, y finalizamos con este último criterio en esta jornada. Después de este criterio, les voy a dar un receso y les voy a dejar un ejercicio. Así que ya vamos a descansar. O quieren descansar ahorita y luego discutimos este quinto criterio porque veo que ya sobrepasamos la hora, tenemos 1 hora y 20 minutos. Les doy un receso así como unos 10 minutos por si quieren ir al baño, por si quieren hacer algo específico, estirarse, tomar agua. Y después continúo con este quinto criterio y luego el ejercicio para discutirlo o como gustan. O ahorita les doy el receso. O terminamos este quinto punto. Lo terminamos. Terminemos. Ah, excelente, excelente. Ay, están emocionados, eso me gusta. O no sé si desesperados, espero que emocionados. Sálvenme. Emocionados, díganme. Interesados. Ah, muy bien. Excelente, me gusta eso. Ese calificativo. Ok, entonces vamos a concluir con este último criterio, el análisis literario. El tipo de discurso podría ser una palabra clave. Cuando nos pregunta el tipo de discurso del texto anterior, es este. ¿Cuáles son los tipos de discurso? Tienen que tener claro eso. Claro, ahí se les va a mencionar, así que tampoco es que deben decir, deben pensar, ay, se me va a olvidar uno, no, porque ahí les va a aparecer. Solamente que deben tener claro que si es parte de los tipos de discurso o ahí les están mezclando otro, pero generalmente no les hacen esa trampita para confundirlos. Otra clave es a qué género pertenece. Y también la expresión es ejemplo de cuando les está pidiendo la figura literaria. Les dice, la expresión tal es el ejemplo de tal figura literaria. Vamos a ver entonces esos 3 componentes que se evalúan. El primero, en cuanto al género, podemos decir que los textos literarios tienen una estructura, si estamos hablando de los géneros literarios de la poesía, aquí olvidé especificar qué es la poesía, la que está estructurada por versos y estrofas, discúlpenme, tenía que agregarlo al lado de poesía. En este caso, si
sí están estructuradas por versos y estrofas. Les preguntaba por eso. ¿Tiene estrofas o tiene párrafos? ¿Tiene oraciones o tiene versos? Porque podría ser una de las preguntas que les realicen para ver si ustedes conocen sobre el género. Otro aspecto es el tipo de género. Los géneros, desde Aristóteles hablamos de 3 géneros emblemáticos que son el género épico, el lírico y el dramático. El lírico, que es el que conocemos actualmente como poesía, el dramático, que es el que ya conocemos como teatro, pero propiamente dicho es dramático, y el épico, que es un tipo de poesía, pero en prosa, es decir, que nos está relatando una historia, a diferencia del poema, que lo que hace es exaltar emociones, sentimientos, así de forma resumida les aclaro. Pero también tenemos otros nuevos géneros, los nuevos géneros como la novela, el cuento, la leyenda, el microrrelato, hay muchísimos otros géneros que pueden caber dentro de la literatura. Mientras que en el tipo de discurso hablamos de que la estructura puede ser generalmente escrita en prosa. ¿Qué significa en prosa? Que no está en verso, no tiene una medida, sino que está de forma fluida de inicio a fin del renglón. No hay una medida que me diga hasta aquí puedo llegar y continúo aquí y solamente puede tener tales y tales sílabas, tanto número de sílabas. Y en el caso de los tipos de discurso, podemos mencionar la narración. ¿A qué pertenece la narración? El género lírico, el género literario podría ser la novela, el cuento, la leyenda, porque son narraciones. Pero también tenemos textos que no son literarios. Tenemos textos que son expositivos. En ese caso, ya hablamos de otro tipo de género. El texto expositivo, que hablamos también de un escrito en prosa, pero que debe estar expuesto de forma objetiva. Sí, la narración lo que hace es relatar, nos relata hechos que pueden ser reales o ficticios. ¿Cuál narración me relata un hecho que es real? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál narración me puede relatar un hecho que sí es real? ¿Qué tipo de texto que cabe dentro de la narración? A ver, jóvenes. ¿Nadie? ¿No? Repito, ¿qué tipo de texto narrativo cabría dentro de este género, que es la narración, pero que relata los hechos de una forma real? No de una forma ficticia, no es creación del autor, sino que es un hecho real. Las noticias, tal vez. Excelente, las noticias, ¿sí? Las noticias son un texto narrativo. Así que si les aparece una noticia, ya saben, es un texto narrativo. Desde el tipo de vista de tipo de discurso, es un texto definitivamente narrativo. En cuanto al género literario, es narración, es noticia. En cuanto al género ahora expositivo, ¿por qué uno es objetivo y por qué el texto argumentativo es subjetivo? ¿Cuál es la diferencia y qué es eso? Y la descripción que nos describe. La descripción generalmente es sí existen textos que son descriptivos, el contenido es más descriptivo que otra cosa. Podríamos hablar de los textos por ejemplo, de biología o de química, en donde se nos enseña cómo utilizar un instrumento y todo está relacionado a describirnos cómo se usa, qué elementos tiene, etcétera, o manuales técnicos de la clase de informática. Encontramos muchos textos, pero cuando estamos hablando del texto descriptivo también puede complementarse con el narrativo. Entonces, en un texto no precisamente vamos a encontrar que solamente prevalece la narración, sino que también puede haber descripción. Y de igual forma, en el caso de la exposición, no solamente podemos encontrar un carácter expositivo en un texto, sino que también puede haber un tono argumentativo. Entonces, pueden estar ambos complementados. ¿Por qué la exposición es objetiva y por qué el texto argumentativo es subjetivo? ¿Alguien sabe? ¿A qué nos referimos con objetivo y subjetivo?
Que objetivo, o sea, que la información se tiene que interpretar de una sola manera y subjetivo es que puede cambiar de persona a persona. Y eso es porque generalmente en el caso de los textos argumentativos, como los textos argumentativos generan su propia opinión, entonces es mi punto de vista. Yo opino que no debería existir la contaminación por esta y esta razón, o yo opino que no debería controlarse el uso de las tecnologías o el uso del celular por estos y estos factores. Pero es la opinión de la persona y es mi punto de vista, lo estoy viendo desde el punto de vista subjetivo. Por eso puedo hablar de un texto argumentativo. ¿Cuáles son textos argumentativos? Los ensayos son un gran ejemplo del texto argumentativo. En el periódico podemos encontrar la opinión, la editorial, que también son textos argumentativos. En el caso y el ensayo es literario, es parte de un género argumentativo, de un discurso argumentativo, pero a la vez está cumpliendo la función de ensayo. Ahora, en el caso de la exposición, es objetiva porque tal como se dicen las cosas, así son. No lo estoy opinando yo, sino que así se investigó, ya está claro que se debe a determinadas causas, el cáncer, o se debe a determinados factores o consecuencias. Las consecuencias se deben a esto porque ya hay un estudio que me lo indica. Ya hay unos parámetros que están establecidos en determinadas investigaciones. Ya eso está dado. El significado de las palabras ya están dadas por el diccionario de la academia. Aquí me va a decir, no es ese significado, sino es el otro, porque ahí está en el diccionario. Entonces, ya está el significado de las palabras, está en una forma objetiva. Y de esa manera, si hablamos con el uso de las palabras desde el punto de vista objetivo, no damos chance a generar opinión. Mientras que en el texto argumentativo sí puede ser expositivo y puede ser argumentativo a la vez, porque puede basarse en fundamentos reales y a la vez puede complementarse con ideas sobre determinada temática. Y hay temas pues que se prestan más para poder crear ese tono polémico, para poder crear nuestros propios puntos de vista. Luego tenemos esas figuras retóricas, que son las figuras literarias, de las cuales se auxilia la narración y la poesía. No solamente la poesía, porque en el texto narrativo también encontramos lenguaje figurado. De hecho, en el texto, en la expresión oral, usamos muchísimas figuras literarias, muchísimo lenguaje figurado. Les decimos, ay, te llamé 1000 veces y nunca me contestaste, y solo hice un tercer intento. Pero yo le dije que lo he llamado y lo hice solamente en la mañana, ni siquiera estuve toda mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y utilizo esa hipérbole, esa exageración diciendo, te llamé 1000 veces y nunca me contestaste. En nuestro lenguaje oral, en nuestro discurso oral, también utilizamos, no solamente en el escrito, utilizamos figuras literarias. Vuelvo entonces a recordarles que estos tres componentes los vamos a relacionar con palabras claves. Cuando estamos analizando el texto literario, sí me habla del tipo de discurso. Recordemos que el discurso entonces puede ser de 4 formas: narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo, o la exposición, la narración, como la quieran llamar. Tenemos también el género. De géneros hay muchísimos. Aquí yo solamente menciono algunos para que tengan una clara idea, pero como estamos hablando de literario, pues aborda muchos. El ensayo cabe dentro del género literario, pero si les dice, este texto pertenece al género, sabemos que el género es ensayo, pero en el caso del tipo de discurso hablamos de un texto que tiene el carácter argumentativo. O sea, de aquí narración, descripción, exposición, argumentativo. Los ensayos también pueden ser científicos y podemos estar hablando de un ensayo literario, en donde específicamente todo es parte de mi creatividad, mi idea sobre la vida, sobre algún aspecto de la vida, pero también podemos estar hablando desde el punto de vista expositivo, hablando o sosteniéndome en una base sobre textos claros, objetivos, pero a la vez generando la opinión. Entonces van complementados. Veamos acá los ejemplos. Nos dice en el ejercicio 25 de la guía práctica, predominan los discursos. Vean a lo que les mencionaba.
predominan dos discursos, no solamente uno. El expositivo y el argumentativo. Y notamos acá las palabras, los elementos claves que me están indicando por qué es expositivo ese texto y por qué a la vez es argumentativo. Vean en este caso que... Ay, se me fue hacia atrás. Es que no logro ver muy bien ahí, no me puse mis lentes. Vamos a ampliarlo aquí en mi celular. Vemos entonces que lo que está señalado en azul nos está hablando de ese carácter. ¿Qué carácter? Les leo, vamos a ver. Dice, la mayoría de las personas que viven en grandes ciudades consideran que la contaminación acústica es el factor medioambiental que influye significativamente en su calidad de vida. La contaminación acústica urbana o ruido ambiental es la indeseable consecuencia directa de las actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. ¿Qué sentido tiene? ¿Es expositivo o es argumentativo? ¿Qué discurso es el que se está dando aquí? A ver, ¿alguien me quiere decir? ¿Cuál es? ¿Es expositivo o es argumentativo? Vean las palabras que están subrayadas que nos dan así como claves de cuál es el tono que está utilizando el autor. ¿Es argumentativo o es expositivo? El expositivo, les recuerdo que solo expone. ¿El expositivo? Sería más expositivo. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con Erling? ¿Nadie? Vamos. Luis. Luis, ¿qué opina Luis? ¿Está de acuerdo Bueno, con yo pienso que puede ser argumentativo, porque si nos fijamos en la parte de arriba donde dice que la mayoría de las personas viven en grandes ciudades consideran que la contaminación acústica es un factor medioambiental que influye significativamente. Esto se refiere que él piensa que la mayoría de las personas, pero tal vez no todas las personas consideran eso. Excelente, muy bien, Luis. Así es. Erling, en este caso no podemos decir que es expositivo porque aquí sí estamos dando un punto de vista. Vean, estamos hablando de su calidad de vida, cree el autor que es un factor medioambiental que influye significativamente en la calidad de vida y que la mayoría de las personas viven en grandes ciudades. Entonces, son las que viven en grandes ciudades son las que consideran esa contaminación acústica como que ese factor, ¿verdad? Pero que influye tanto para ellos. Pero siempre estoy argumentando, es lo que estoy argumentando. Y ese argumento tiene que tener lógica con el texto real, con el texto expositivo. Claro que sí, tiene que tener lógica. Y quizás ahí cuando está bien relacionado, cohesionado y coherente, nos podríamos confundir y decir, ¿aquí es expositivo o es argumentativo? Ahora, vean el segundo párrafo que está, como ya está en otro color, pues ya saben que estamos refiriéndonos al otro tipo de discurso. ¿Cómo sabemos aquí claramente que estamos hablando del discurso expositivo? Porque vean la palabra clave, técnicamente. Ahí está la palabra clave. Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga por el ambiente. Si queremos hacer más formal este texto, le agregamos incluso la cita textual, los datos para poderle darle una credibilidad al autor que me dio esta definición, si lo queremos hacer más formal. Pero el texto es informal. O quizás puede ser de un periódico y el mismo redactor del periódico lo incluye, pero no tienden a utilizar las citas textuales. No siempre. Vean técnicamente, aquí está una palabra clave que nos indica, estamos hablando del texto expositivo. También nos dice la expresión contaminación acústica hace referencia al sonido molesto. Aquí nos está dando características de cómo se define esa parte de la contaminación. Y luego el último párrafo lo vuelvo a señalar en color azul porque también está generando el argumento.
Les dice, la contaminación acústica altera las distintas actividades humanas. Por un lado, entorpece la comunicación oral. Vean, aquí entorpecer. Ya estamos dando datos de la comunicación oral, ya como que reflexionando un poquito más, profundizando un poquito más de cómo está afectando esto. Perturba el sueño y el descanso, es lo que impide la concentración. Son todos estos factores que al autor sí le han afectado y que por lo tanto quiere expresarlos en el texto y que los está relacionando porque tiene que ver con esos efectos. ¿Ven? Estos efectos pueden ser fisiológicos como pérdida de audición y psicológicos. Esto está sustentado. Entonces lo que hace el autor es argumentar con más ejemplos, ampliando el texto. De esta manera, utiliza los dos tipos de discurso. ¿Estamos claros por qué hay dos tipos de discurso en este texto? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Vemos ahora bueno, aquí les hablo siempre de estos datos que les he subrayado. Vemos el siguiente texto. Ahora les dice, en el texto la expresión cuando mi pensamiento va hacia ti se perfuma, es un ejemplo de esto que nos está mencionando. ¿Qué es? ¿Qué son? Símil, hipérbole, personificación y metáfora. ¿Qué son? Género literario. ¿Géneros? ¿Géneros? Literarios. Géneros no son, porque recuerden que los géneros retóricas. Figuras literarias o retóricas. Muy bien. No géneros literarios. Recuerden que el género es la poesía. Y claro, el lenguaje literario, el lenguaje retórico puede estar utilizado en la poesía, así como en la narrativa, pero no le podemos llamar género. Cuidado con eso. Porque algunas veces les puede utilizar la figura que se utiliza, o la figura retórica, o la figura literaria. Algunas veces les utiliza el término. Entonces no se me vayan a confundir. Bueno, de igual manera, si ven aquí, todas son figuras literarias, así que no los trata de confundir la prueba. Eso no suele suceder, pero si por algún caso se les haya ido otro datito que tenga que ver con el género y otro dato que tenga que ver con el tipo de discurso, hay que tener cuidado. Siempre hay que tener claro eso. Las figuras literarias, entonces, ¿por qué hablamos de la personificación aquí? ¿Y qué me hace saber que hablo de la personificación? Símil, la figura símil se refiere a la comparación y siempre tengan en cuenta que las figuras de símil o comparación utilizan los términos comparativos. En este caso, el término comparativo más utilizado es como. Yo puedo decir, eres como una luciérnaga. Entonces estoy comparando a la persona con un animal. ¿Por qué? Lo puedo comparar porque yo quiero realzar esa cualidad que tiene de luz en mi vida, o puedo estar hablando de tus ojos son como las esmeraldas, porque son ojos verdes hermosos, que brillan, hermosos, ¿verdad? El color. Utilizo como, pero si yo digo tus ojos son unas esmeraldas, lo afirmo. La metáfora, que es la figura literaria tan utilizada y muy utilizada, es muy parecida a la comparación o al símil, solo que no lleva el término comparativo. Hay que tener en cuenta eso. Compara dos términos que son semejantes, pero no utiliza el término comparativo. Entonces, descartado que hablo de símil y de metáfora. No hablo de hipérbole porque no estoy exagerando. Aquí dice hipérbole cuando hablo de una exageración. Aquí dice cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma. Otro diría, uy, no, qué exagerado, que dice que hasta se perfuma. Podría decir que es una exageración. No precisamente. No precisamente porque no estoy diciendo que no estoy dando directamente esa característica de exageración al pensamiento. Vean, cuando mi pensamiento va hacia ti se perfuma. La personificación es cuando le damos una cualidad a un elemento animado, a un elemento inanimado, le damos una cualidad de un ser animado. Es decir, al pensamiento va hacia ti, se perfuma. El pensamiento se perfuma. El pensamiento no es una persona. Entonces, por eso le hablamos de personificación, porque la palabra que se está utilizando, el sustantivo que se está utilizando, te personifica. Le damos una cualidad de persona. Y en ese caso,
es más pertinente decir que es una personificación que también se le llama prosopopeya. Tomen en cuenta eso por si les aparece el término. Pero si aquí ya se utilizó personificación, es posible que le siga utilizando personificación. Pero por cualquier cosa, porque sí se utiliza prosopopeya mucho. Hay unas figuras literarias que se parecen mucho, que son como la metáfora y la símil, que hay que saber en qué se diferencia. Una utiliza el término comparativo como y la otra no. La otra simplemente afirma. ¿Qué podemos hacer en ese caso? También les doy un enlace en la parte final para que ustedes vean un mapa conceptual en donde les aparecen todas las varias figuras literarias que sí son bastante comunes y que se utilizan en el material y les da la definición. Y también les complemento eso con otro material que es todo un texto, pero ahí les digo yo cuáles páginas son en las que deben concentrarse, en donde también se abordan, y más que darme el concepto también me va dando ejemplos. Entonces ahí les puede quedar un poco más claro para que evitemos confusiones. Porque sí son varias figuras. Ahora, las más utilizadas creo yo que les van a mencionar, que les puede aparecer esa símil, hipérbole, personificación. Esas que están mencionadas en el material podrían aparecerlas, así que tomen nota, búsquenlas en lo que yo les proporciono para que puedan saber realmente, las puedan estudiar un poquito, ¿verdad? Y saber realmente interpretarlas, ya de forma previa. Y aquí pues les estoy explicando lo que acabo de decirles sobre cada una de las figuras. Les recuerdo que este género, el género literario de este texto sería el lírico o el poético, ¿verdad? Porque estamos hablando de un poema. Bien, pues. Y vamos entonces a hacer el ejercicio. Les voy a dar unos minutos para que puedan ustedes leer este texto. Ay, pero ¿cómo van a ver las preguntas, verdad? Aquí, ¿cómo hacemos? ¿Se puede, compañero Lester? Dos diapositivas se pueden visualizar para dar estas preguntas y no. No, en este caso no nos podrían ver aquí. Y se verían muy pequeñas también. Sí, también. Sí, para que me pudieran hacer este ejercicio. Ok, copien las preguntas en su cuaderno, les sugiero, va a quedar aquí abierta la página y en 5 minutos, ¿en cuánto copiarán? En 5 minutos y después les voy a insertar el texto para que vayan contestando. Por lo menos contesten una. Uno trate de contestar la primera, otro la segunda, otro la tercera, la que se les facilite más. Y de acuerdo a esto, después cuando yo pida la participación, así ya discutimos las 5, ¿verdad? La primera es que identifiquen el vocabulario. Dice, ¿qué significa la palabra consolida en el tercer párrafo? No busquen el diccionario, traten de esforzarse, de pensar sobre cuál sería el significado para que lo discutamos. La idea implícita, el tema principal del texto es, aquí estamos abordando la idea implícita. La interpretación e inferencia la estamos abordando en esto. De la lectura anterior, se puede inferir que el periódico que ocupa el tercer lugar en la escala se debe ¿a qué? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? ¿A qué se debe que ocupe ese tercer lugar? Y el análisis cuantitativo es, según la gráfica, qué por ciento representan los lectores del periódico 20 minutos en relación a los del país. El País, que es otro periódico. Y finalmente, tomen la fotografía con el celular. Dios mío, copien, les dije yo. Estoy segura que ya todos tomaron una fotografía y no me han dicho. Liz, le vamos a tomar fotografía. Aquí, miren, hacemos uso del celular. Tomen la fotografía y tomen la fotografía del texto para que lo puedan analizar y lo puedan hacer el ejercicio. Pero de igual manera, como les digo, no es necesario que las contesten todas, con que por lo menos uno de cada uno tenga una respuesta diferente, ya es algo. Ya es bastante. Ya lo podemos discutir. Y la quinta, permítanme, vamos a ver que no logro visualizarla. Vamos a ver. La quinta dice, se refiere al análisis literario. En la lectura predomina este tipo de discurso. Estas son las 5 interrogantes. La última dice, en la lectura predomina este tipo de discurso. Se refiere al análisis literario.
este tipo de discurso. ¿Estamos claros? Los dejo con el texto. Ya le tomaron fotografía y solo apuntaron la última. ¿Sí? Sí. Ok. Miren, yo diciéndoles copien, ya Dios mío. Ya es la edad, disculpen. Se me olvida que estamos así como que muy latentes con esta tecnología. Ya ni siquiera en las clases presenciales quieren copiar. Tengo que borrar en diagonal. Pueden preguntarle a mis estudiantes porque cuando les digo, espero que hayan copiado y ni siquiera le han tomado fotografía. Entonces, cuando borro en diagonal ya no hay manera, ¿verdad? Más que pedir copia a los que sí copiaron y pusieron atención. Ok, aquí está el texto, pero veo que también tenemos estos elementos que están aquí, no sé, muy bien. ¿Cómo hacemos en este caso? No se puede ver muy bien, completo. Yo lo puedo ver todo. Pues soy yo porque estoy de moderadora. ¿Lo pueden ver todos? ¿Pueden ver todo completo el texto? Sí, ellos sí, es que la pantalla para nosotros, como somos moderadores, se ve pequeña, pero para ellos se ve la pantalla completa. Se ve en la parte de abajo, ¿verdad? Es cierto. Yo pensé que no. Excelente. Bueno, listo, entonces. Regresamos a las... Dios mío. Ya como que no hay tiempo. Ya tenemos 47 minutos, ¿se fijan? Porque quise hacerlo en dos partes, ¿verdad? Porque quería que fuésemos un poquito discutiendo. Solo nos quedan... Bueno, contesten una pregunta de cada una al azar o a la que ustedes consideren así como más sencilla. Y de acuerdo a eso vamos a tratar de discutir algunas y luego completamos la discusión la próxima sesión, que sería mañana, ¿verdad? Entonces les doy aquí estos minutitos, unos 5 minutitos, o ya discutimos hasta mañana. ¿Qué opinan? Porque sí, la verdad solo tenemos 12 minutos, es muy poco tiempo. No quiero que se lo lleven a casa porque la verdad no quiero que después se den copias si se conocen, pero ahí depende de ustedes. Sí, les parece muy poco tiempo esos 12 minutos, ¿verdad? Yo creo que es suficiente. ¿Los demás? Sí, porque a las 6, ¿verdad, compañero Lester, que ya se cierra automáticamente?